Aquí te dejo la tabla de medidas. Te aconsejo que utilices la misma talla que usaste para trazar tu blusa. Marca 1 pulgada de margen de la orilla del papel hacia adentro. Puedes trazar estas flechas guía en una esquina de tu papel para seguir mejor las instrucciones. Antes de comenzar, marca la mitad de tu pliego de papel. Escuadra esa mitad hacia abajo. La intersección del margen y la mitad del papel es el punto A. Del punto A hacia abajo, marca la medida de la altura de la cabeza de la manga. Ese será el punto 1. Escuadra el punto 1 hacia la izquierda. Aquí no te preocupes por la medida, solamente escuadra tu línea. También escuadra hacia la derecha el punto 1. Del punto 1 hacia abajo, marca la medida de largo manga debajo de axila. Este será el punto 2. Escuadra hacia la derecha el punto 2. También escuadra hacia la izquierda el punto 2. Del punto 1 hacia abajo, marca la medida de largo codo. Ese será el punto 3. Escuadra el punto 3 hacia la izquierda. Ahora escuadra el punto 3 hacia la derecha. Del punto 1 hacia la izquierda, marca la mitad de la medida de contorno bíceps. Ese será el punto 4. Del punto 1 hacia la derecha, marca la otra mitad de contorno bíceps. Ese será el punto 5. Del punto 2 hacia la izquierda, marca la mitad de la medida de contorno puño. Ese será el punto 6. Del punto 2 hacia la derecha, marca la otra mitad de contorno puño. Ese será el punto 7. Une el punto 6 con el 4 para formar el costado de la manga. Une el punto 7 con el 5. También podrías unir los puntos 6 con el 4 y 7 con 5 con tu regla sastre, así tu manga quedaría más ajustada del brazo si así lo deseas. Ahora marca la mitad entre el punto 4 y el 1, ese será el punto B. Marca la mitad entre el punto 1 y el 5, ese será el punto C. Del punto B hacia la derecha, marca 1/8 para la sisa vertical, ese será el punto 8. Del punto C hacia la izquierda, marca 1/8 para la sisa vertical, ese será el punto 9.
Escuadra el punto 8 hacia arriba. Ese será el punto D. Escuadra el punto 9 hacia arriba. Ese será el punto E. Marca la mitad entre el punto 8 y D. Ese será el punto 10. Marca la mitad entre los puntos 9 y E. Ese será el punto 11. Del punto 10 hacia arriba, marca 1 pulgada para la sisa horizontal. Ese será el punto 12. Del punto 11 hacia arriba, marca 1 pulgada para la sisa horizontal. Ese será el punto 13. Une el punto 12 con el 13 y prolonga tu línea de ambos lados. Del punto A hacia la izquierda, marca 1 pulgada. Ese será el punto 14. Del punto A hacia la derecha, marca 1 pulgada. Ese será el punto 15. Ahora dobla tu papel por la mitad, o mejor dicho, por la línea de centro. Toma tu curva francesa para marcar la copa de la manga. Apoya la parte más redondita de tu regla en el punto 14. Después vela moviendo hasta que llegue al punto 12 y marca tu línea con lápiz. Voltea tu regla como te muestro en el video. Vela acomodando para que puedas unir el punto 12 con el 4. Aquí te dejo la repetición de cómo trazar las curvas. Ahora acomoda de nuevo tu regla y pasa tu carretilla o punzón sobre ambas curvas para que se marquen por abajo del papel.
Después, desdobla tu papel. Con la ayuda de tu regla y siguiendo los puntitos que se formaron con la carretilla o punzón, marca el otro lado de la manga. Para marcar el otro lado te puedes guiar de los puntos 15 y 13. Voltea tu regla de nuevo y guíate de los puntos 13 y 5 para marcar el otro lado. La mitad de la manga es tu línea de centro y también tu línea de hilo, la cual te sirve para acomodar tu molde al cortar la tela. Marca 2 líneas pequeñas del lado izquierdo, esa será la hoja inferior, la cual va unida a la espalda, y una línea pequeña del lado derecho, esa será la hoja superior, la cual va unida al lado delantero. Para una mejor explicación, la hoja inferior es la parte de la espalda y la hoja superior es la parte del delantero. En caso de querer realizar algún ajuste, aquí te dejo unos videos de cómo medir la sisa delantera y la sisa espalda. Aunque debes tener en cuenta que siempre debe quedar del contorno de la copa mínimo media pulgada más grande de cada lado, es decir, más grande que la suma del contorno de ambas sisas, si no corres el riesgo de que tu manga se vea más pequeña al confeccionarla. Para ajustar la manga deberás medir la copa y reducir de ambos lados. Aquí te dejo los nombres de las líneas y los vértices de la manga para una mejor explicación. No olvides colocar marcas y claves como el nombre del modelo, manga básica, la categoría, dama, la talla, en este caso talla 9, y también colocar la cantidad de piezas que se necesitan. Traza tu plantilla en un papel más grueso y recórtala. Y listo. Te invito a darle like a este video, a suscribirte a mi canal y a activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.